Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte, este segundo programa, sobre la 70 semana de años profética de Daniel y esencialmente sobre los imperios que ocurrieron durante la semana 70, lo que vinieron antes, revelado por el profeta Daniel, profetizado, y los que vinieron antes del profeta Daniel, que son aquellos que debemos, por supuesto, sumarlo, por el hecho de que están revelados en el Apocalipsis de Juan, cuando se menciona a la bestia que tiene 4 cabezas, que tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas representan los 7 imperios, aparte de otras cosas. En el caso del Apocalipsis 17 representan también 7 montes, donde está el Vaticano, la Iglesia Católica, Romana, y representa el mundo espiritual de maldad, las sociedades secretas, las élites ocultistas, etc. Pero el punto que nosotros queremos hablar hoy tiene que ver con los imperios. Entonces, tenemos que retrotraernos hasta el nacimiento del Estado de Israel, porque ese es el primer imperio que hubo, el imperio egipcio. Y esta necesidad es porque la plenitud de los imperios humanos son 7, y tiene que ver con esas 7 cabezas del Apocalipsis, para dar ese detalle. Esa bestia simbólica representan dominios humanos, imperios, y ahí Dios declara su misterio. Entonces el misterio que vamos a hablar hoy son los imperios, dominios humanos. Por eso que son 7, que aquí lo sumamos en el gráfico que usted está viendo, y el título de este gráfico dice así, está en anaranjado arriba, las 70 semanas proféticas de Daniel, el Evangelio de Jesús, y después de las 70 semanas, el reino de Dios, 1000 años, luego el fin del mundo y finalmente el estado de eternidad. O sea, el título describe lo que aquí presentamos en la línea del tiempo. En la línea del tiempo, en el centro, allí reflejamos ese periodo para poder ubicar los 7 imperios. Cuándo sucedieron, cuándo tuvieron lugar y la fecha principal. Algunas son del nacimiento y otras son del periodo en el cual estuvieron en el planeta Tierra, afectando a quién, al pueblo de Dios esencialmente y principalmente a la nación de Israel. Y solamente se suma al pueblo de Dios la iglesia de Jesús el Cristo, los hijos de Dios, en el periodo entre las semanas 60 y 69, que también sufre los mismos problemas que Israel. Perseguida en toda la tierra. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, los representantes de Dios en la tierra, y obviamente la persecución del otro reino, del reino espiritual de maldad. Entonces, en este gráfico tenemos claramente allí presentado todo el plan y el propósito de Dios. Esto es necesario hacer de esta manera para que uno mentalmente se ubique temporalmente en los momentos adecuados y de esa manera pueda entender y perfeccionar el entendimiento, el conocimiento y fijar perfectamente cómo son las cosas, cómo fue el plan, el propósito de Dios, porque esto siempre fue anunciado de antemano. Todo fue anunciado de antemano y nada falló. Nada, absolutamente, ni una sola letra ha fallado. Muchos dicen que muchas cosas se escribieron después. Cuando usted escucha que dice alguien que muchas cosas se escribieron después, esas personas son discípulos de los judíos talmúdicos cabalistas, que son ocultistas de la élite enemigo de Jesús. Ellos han creado el seminario para introducir todo tipo de mentiras y falsedades dentro del Evangelio de Jesús el Cristo para destruirlo desde adentro. Esa obra también es de los jesuitas.
a los jesuitas, el primer jesuita, Ignacio de Loyola, era judío. Así que Jesús dijo claramente lo que iban a hacer los judíos. Pero no es el tema ahora. Pero esos detalles se los doy para que usted entienda que todos los problemas del Evangelio, de la Iglesia, todos los problemas políticos, todos los problemas que hay, detrás están los judíos, talmúdicos, cabalistas, como un presidente que hay en un país de América del Sur, que es enemigo del país, enemigo de la gente, enemigo de la Iglesia, porque él tiene la Iglesia falsa de los judíos, talmúdicos, cabalistas. Estos son misterios muy grandes, mucha gente no lo puede comprender, pero por lo menos escuche alguna mención, para no caer en el espantoso engaño que han caído un país de América del Sur al final, allá en el fin del mundo, que alguien que se decía que cree en Dios y es más ocultista que el mismo diablo. Pero bueno, son cosas que hay que saber. Volviendo al asunto, esta línea del tiempo nos indica claramente la posición en la cual ocurrieron los 7 imperios que es necesario conocer y entender. En realidad son 6, nada más que el 7º tiene 2 etapas en la historia. Esa es la única diferencia. Por eso Dios lo menciona como 7, porque uno empezó y terminó, y el otro sería restaurado, tendría 12 fases, 12 etapas, y es el último que va a haber, y ya no habrá más este sistema. Las 70 semanas proféticas de Daniel determinan el periodo de libre albedrío del hombre en la tierra, sobre la tierra, y el libre albedrío del mundo espiritual de maldad, Satanás, Lucifer, sociedad secreta, mundo espiritual de maldad, lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12. Allí él menciona estas cosas. Pero ¿sabe qué pasa en la versión Reina Valera 1960? Sacaron cosas de ahí para que usted no sepa. Así de terrible es la situación actual. Luego mencionaré algo de este tema, Dios mediante, porque muchas de las cosas, para entenderla correctamente, uno debe ir al Textus Receptus, en español. Quizás muchos no sepan de qué estoy mencionando. Bueno, más después va a haber un momento en donde va a ser necesario hacer alguna mención de cambios en la Biblia, y allí haré esa mención de por qué es necesario tener la Biblia correcta, el Textus Receptus, porque ahí está la palabra de Dios y el testimonio de Dios. En todas las versiones que vienen del siglo XX a hoy, a nuestros días, todas están corrompidas. Así como se lo digo. Lo he estudiado, lo he examinado, he hecho todo el trabajo que es necesario hacer de comprobación, y lo que le digo es exactamente la verdad. Entonces, 7 imperios mundiales afectan al pueblo de Dios, afectaron y afectarán en este tiempo. En el tiempo del libre albedrío del hombre en la tierra y del libre albedrío del mundo espiritual, porque va a haber un momento en el reino de Dios, verde anteúltimo periodo, en donde este reino espiritual de maldad no estará ni en libertad ni aquí en la tierra. Como consecuencia de eso habrá un reino de santidad, y el hombre o sirve a Dios o se va directamente a condenación, termina su vida. Así es ese periodo en donde va a haber santidad, justicia, verdad y todo lo que Dios siempre quiso con el hombre, en el reino de Dios, luego de la semana 70 de Daniel. Son cosas, esto involucra tantas cosas. Vamos a detenernos entonces un poquito para hablar de los imperios, y luego vamos a añadir lo que sea necesario sobre ciertos detalles. Y al final voy a dar un resumen de los tiempos, de los años, de las medidas, de la cronología, para que uno tenga ese dato. Aquí está, pero ahí lo voy a mencionar con principio y fin, y de esa manera uno tiene un panorama más preciso, más exacto. Entonces, el primer imperio es el imperio egipcio,
de los faraones, que tuvo su momento principal cuando José fue gobernador de Egipto y allí nació. Toda la riqueza de entorno a Egipto, por el hambre, fueron a Egipto, y Egipto se constituyó en un imperio porque controlaba todo Canaán y todo el norte de África, y mucha parte de la tierra quedaron bajo el control de Faraón por el hambre que hubo en la tierra. Y allí nació ese imperio, el imperio egipcio, que afectó todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, hasta el año 1608, cuando salen, 1608 a.C., cuando salen de Egipto, liberados por Moisés, y reciben en el monte Sinaí el decálogo, los 10 mandamientos. Ahí comienza el Estado de Israel. Dios le da un tratado legislativo que constituye esa nación, ese Estado, que es la ley de Moisés, un tratado legislativo para el pueblo de Israel, para que ellos obedezcan y sirvan de acuerdo al propósito de Dios para el periodo de la dispensación de la ley de Moisés en Palestina, antigua Canaán, donde están actualmente. Allí Dios le dio el tratado legislativo para que sirvan hasta que el Mesías venga. Entonces el primer imperio estuvo allí, fue poderoso, rico, porque José le indicó el plan y el propósito de Dios que venía, 7 años de hambre y 7 años de abundancia, y esa acción de conocer el futuro lo llevó a formar el imperio. Luego de eso, transcurrieron unos cuantos siglos y aparece el segundo imperio en la historia bíblica, profetizado por Isaías, cuando le dijo: "Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, yo te enviaré sobre Israel". Bueno, Isaías profetiza este imperio que tuvo su manifestación y afectó a Israel esencialmente en los reinados de Salmanasar, y a Judá en el reinado de Sennacherib, que lo menciono allí abajo en verde, y esencialmente la destrucción de Samaria fue en el año 721, que allí menciono. Pero ese fue el tiempo que estuvo Asiria como imperio que afecta al pueblo de Dios. Luego viene el tercer imperio, que tiene que ver ahí al lado de Asiria, en chiquito, dice imperio de Babilonia con Nabucodonosor, que comenzó en el 606 a.C. Este imperio también fue anunciado por Jeremías, fue claramente manifestado y luego Jeremías lo vivió a todo aquello. Jeremías dijo todo lo que iba a ser el imperio de Babilonia, todo lo que iba a hacer Nabucodonosor, aconsejó a Judá, pero no le quisieron escuchar. Huyeron a Egipto. Y luego de ahí la Biblia no dice más nada. Y quiero comentar algo que en un momento leí de un diario, acá de mi país. Vino un hombre de color, un hombre negro, y se presentó en la comunidad judía, y entonces le hicieron un reportaje, y él decía que él creía que todos los judíos eran negros, porque él era judío de Etiopía, y él creía que todos los judíos eran negros, y ahí lo testificaba en ese reportaje, y él dice: nosotros fuimos a Etiopía y permanecemos ahí desde los días de Jeremías. O sea que cuando ellos huyeron a Egipto, de Egipto se fueron a Etiopía para escaparse de Nabucodonosor, y permanecieron hasta nuestros días allí. Y no son blanquitos, ni de ojos celeste, ni verde, ni nada, son negros. Los judíos que fueron con Jeremías a Etiopía. Esto que ocurrió 600 años antes de Cristo. Y el tanto estar allí por 2600 años, negros son. Interesante, ¿no? Pero bueno, el tercer imperio, que es Babilonia,
comenzó en el 606 y termina cuando comienza obviamente el imperio medo-persa. Todo lo que se dijo sobre este imperio, lo que profetizó Jeremías, lo que dijo Ezequiel, lo que dijeron todos los profetas, se cumplió exactamente, siempre por adelantado. Por eso es profecía. Nada falló. Luego viene el imperio medo-persa, al cual también lo anunció al primer rey que iniciaba el imperio, a Ciro. Lo mencionó Isaías un tiempo antes, porque fue en el 538 y Isaías es del siglo 7 antes de Cristo, o sea, por el año 700 antes de Cristo. Lo anunció a Ciro y cosas de Ciro, así como anunció el imperio asirio, anunció también el imperio medo-persa. ¿Quién hizo eso? Isaías. Pero el que más claro tuvo el orden de los imperios es el profeta Daniel, con la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias que salen del mar en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y el resto que sigue, como lo son el imperio griego, también lo reveló Daniel. O sea que a Daniel le permitieron toda esta revelación para la humanidad, en primera instancia para el pueblo de Israel, como testigos de Dios y testimonio para Dios de los imperios. Y se le reveló la fase, todo, totalmente todo. Por eso que si uno conoce la profecía, conoce la cronología, conoce lo que Dios dijo, ¿cómo puede dudar de que Dios es fiel? No hay forma de dudar. Por eso es que es tan importante conocer esto que aquí estoy declarando. Entonces, el cuarto imperio es el imperio de Media Persia. En el caso de Daniel, en la estatua de Nabucodonosor, el tercer imperio de Nabucodonosor es la cabeza de oro. El imperio medo-persa son los pechos de plata, que menciona de esa estatua es el imperio medo-persa. En cuanto a las bestias, la primera bestia es como un león que sale del mar, es el imperio babilónico, y el imperio que es como un oso es el imperio medo-persa. El imperio de Medo-Persa comenzó en el año 538. Luego viene el imperio griego, que comienza con Alejandro Magno en el año 336 a.C., en la semana 15 de las 70 semanas de años proféticas de Daniel. Y este imperio, cuando uno lee el libro de Daniel, se lo indica como cierto animal a este imperio. Pero si usted va al Textus Receptus, no a la versión Reina Valera 1960, sino al Textus Receptus, va a encontrar que ambos son felinos, pero no es el mismo animal. Por eso es que usted debe ir al Textus Receptus, para saber qué es lo que realmente Dios dijo y a qué se refirió. Nosotros tenemos hoy en la versión Reina Valera 1960 que el imperio griego está representado con un leopardo. ¿Y sabe que no es así en el Textus Receptus? Si usted va a la Biblia de Casiodoro de Reina 1569, el Textus Receptus en español, usted va a leer ahí que no es un leopardo. El imperio griego es un tigre. ¿Y sabe que en la versión Reina Valera 1960 eliminaron todas las menciones de tigres que hacía Dios en el Antiguo Testamento? No solo eso, sabe la cantidad de cosas que... Entonces, Dios lo vio al imperio griego y lo reveló como un tigre. Nosotros tenemos un leopardo. Parecería menor, pero es una perversión. El sexto imperio es el imperio romano, que no se lo describe como algo que pueda parecerse a algún animal en la tierra, porque era una bestia espantosa y terrible, indescriptible. Entonces, no se lo indicó con ningún animal en particular.
Pero en el Apocalipsis, Juan, cuando ve la bestia que sale del mar, lo ve con las cualidades de los imperios anteriores, todos juntos en el mismo. Lo ve como un león, con atributos de león, con atributos de oso, lo ve con atributos de tigre, todo junto en el mismo imperio, en el cuarto. Pero la parte que Juan ve es la última. El imperio romano tiene tres fases, 2 etapas y 3 fases. La primera etapa en los días de Jesús, la segunda etapa y tercera en nuestros días. La primera etapa ya comenzó y la segunda etapa alguien la verá, alguien no, porque va a ocurrir en estos días. Interesante. Desde allí es donde lo fundamental de la cronología bíblica. Los tiempos, los momentos, el orden, lleva a una precisión que Dios dice exactamente las cosas en perfección. Usted lo ordena, usted tiene esa perfección de Dios ante sus ojos, por adelantado, cómo va a ser todo. No tiene lugar a tener errores. Si conoce esto y si lo tiene en su entendimiento y en su conocimiento. Entonces, el cuarto imperio es el de Roma, una bestia indescriptible en el caso del profeta Daniel, y en el caso de la estatua de Nabucodonosor, los pies con los dedos en parte de barro y en parte de hierro cocido. Mientras que el imperio griego, en la estatua de Nabucodonosor, es la parte de metal que es el bronce, o el cobre, el bronce mayormente. Entonces, todo fue declarado, fue anunciado, fue dado el orden secuencial, el orden cronológico, y luego sucedió durante la historia. Tal cual. Lo único que no se le indicó es el año en el que iba a suceder, pero sí los momentos, el orden, para que ellos sepan, llegó este, ahora viene este, y cuando llegó el imperio romano, sabían que el Mesías tenía que venir. Ese es un detalle muy importante que lo voy a mencionar en el momento adecuado. Y ahí hubo una confusión de las profecías, porque había profecías sobre el Mesías rey y profecías sobre el Mesías sufriente. ¿Y qué sucedió? No le vieron aspecto de rey a Jesús, tenía más bien un aspecto un poco miserable, y Juan no hizo ninguna señal ni milagro, así que no, Elías no podía ser, así que esto era dudoso. Y el Mesías hacía milagros, pero no sabían ellos si era de Dios o no, de dónde venía. Y encima dice él que su reino no es de este mundo. Y ellos miraban la profecía y el orden cronológico y decían, pero si en el cuarto está el Mesías. Por eso lo declararon falso. Por eso fue a juicio y crucificado. Pero lo que ellos no sabían es que Dios había anunciado que iban a hacer todo eso con su Mesías. Y se cumplió perfectamente. Así es Dios. Todos esos algunos detalles los voy a hablar en el momento de hablar la semana 69 y tratar esos asuntos. Ahora estamos en los imperios, pero esto quiero darle un detallecito para que de esa manera usted vea que es importante estudiar la palabra de Dios, conocer la profecía, ubicar las cosas en su lugar, separar una cosa de la otra y dejar la confusión afuera del estudio. Y de esa manera solamente dar gloria y alabanza a nuestro Dios, al Señor Jesús, que tuvo misericordia de nosotros y que nos dio por adelantado todo. Y saber que como Él le dijo a Israel, ustedes son mis testigos de que yo soy Dios y no hay otro. No hay otro, solamente yo. Y así es, no hay otro. Cielo y tierra pasará, su palabra no va a pasar. Dios le dijo a Balaam, le habló, y él fue a Balac y le dice,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de dar bendición y no podré revocarla. Él sabía que la palabra de Dios no se puede violar, pervertir ni impedir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso está probado a través de toda la historia bíblica, desde Adán, y a través de la verdad que es su palabra. Y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, por eso le invito a tener fe. Y usted tiene que tener fe en Dios. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios no le ha fallado a nadie, no ha fallado nada, ni una jota ni una tilde de todo lo que Él ha anunciado. Ahora hay que entenderlo a Dios en su revelación, su plan, su propósito y su voluntad. Él declara de sí mismo lo que es, y entiéndalo como Él dice que son las cosas. Ahora, en la revelación hay paralelismos, porque en el paralelismo es donde Dios oculta su misterio. ¿Para qué? Ni el hombre, ni el mundo espiritual de maldad puedan entender las cosas que Dios no quiere que entiendan. Solamente van a entender aquellos a los cuales Dios quiere que entiendan. Eso le sucedió a Israel con Jesús. Y eso sucede en todos los casos que fuera de la voluntad de Dios quieren decir las cosas de Dios. Dios tiene paralelismo que ocultan su verdad, que ocultan lo que Él realmente habla. Él dice, cuando se acabe la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel, le dijo a Daniel. Y bueno, los judíos podían tomar y decir, bueno, una etapa de la dispersión ocurrió cuando vino Zorobabel, la otra etapa con Nehemías, otra con Esdras, y ya se cumplió entonces eso. Dios no estaba hablando de eso. El paralelismo no indica que es a lo que Dios se refiere. ¿Me entienden? Así hay infinidades de cosas en donde Dios oculta su misterio y su secreto. Otra de las realidades que se debe tener bien en cuenta es que la mayoría de los detalles de la profecía Dios lo revela a los contemporáneos. Interesante. Dios da toda la profecía, la estructura general, el orden cronológico, los tiempos para que podamos conocerlo, pero los detalles de cómo va a ser se lo da a los contemporáneos. Le hago un ejemplo. En Apocalipsis tenemos, se le revela a Daniel la marca de la bestia. Todos los elementos del contexto de la marca de la bestia, Dios la da hoy. ¿Y por qué no lo dejó en la Biblia si usted no tenía problema? Porque Dios maneja así su obra. Y sus hijos creen en Él. Sus hijos saben cuando lo que se dice es de Él o no. Entonces, Dios no iba a dejar todo por adelantado escrito en todos los detalles para que usted tenga que andar con un camión doble acoplado o con un tren llevando la palabra de Dios. Aparte, ellos, muchos de los que recibirán esa revelación nunca la iban a ver, como en el caso de Daniel, que Daniel le pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas maravillas? Y le dijeron, anda Daniel, esto está escrito para el tiempo del fin, para hoy, cuando estamos viviendo usted y yo. ¿Para qué quería saber el detalle si te quedaban 2500 años todavía? Bueno, así hay cosas que Dios se la da a los contemporáneos, no sé para qué se le iba a dar a Daniel.
Aparte, él tiene su secreto para sus hijos que están en ese momento. Entonces, ¿cómo iban a entender el microchip? ¿Cómo iban a entender todo el tipo de la nanotecnología? ¿Cómo iban a entender eso? Hoy sí se entiende. Bueno, por eso hoy él revela todas estas cosas que es necesario que usted lo sepa. No solamente va a ser una marca, hay un chip y hay nanotecnología también, que tienen que ver con la marca de la bestia y el sistema de control. Todo tiene que ver con todo. Más vale que lo entienda y lo sepa, no sea que termine. Y muchas de las cosas comienzan antes de aquel momento. Aquel momento, Apocalipsis, es el final de la situación. Entonces, he hablado del imperio y he hablado de otras cosas para que de esa manera usted tenga algo más sobre esta situación. Entonces, fundamental, tener bien claro los imperios, el orden, cómo todo esto se cumplió, que las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis son los 7 imperios, y que 4 se le revelaron a Daniel, digamos 5 porque el cuarto se divide en 2 periodos distintos, y 2 anteriores, que es el imperio de Asiria y el imperio egipcio. Ahora le quiero mencionar los detalles en forma correlativa directa de estos imperios. Datos sobre los 7 imperios mundiales de la Biblia. A continuación doy datos de los 7 imperios mundiales que, de una o de otra manera, afectaron, influyeron o destruyeron al pueblo de Dios que vivía en esos días. Este pueblo de Dios mencionado siempre es la nación de Israel, en toda la profecía bíblica. Durante el 6º y 7º imperio, que es el mismo, el imperio romano, se suma a ese pueblo los hijos de Dios que forman la iglesia de Jesús el Cristo. Toda la obra contra la iglesia fiel de Jesús el Cristo siempre tuvo como origen a las autoridades del imperio romano en su forma política o en su forma religiosa. 1. El primer imperio fue el egipcio con los faraones entre los años 1800 y el año 1600 a.C. 2. El segundo imperio fue el asirio con Salmanasar y Sennacherib, entre los años 700 y 640 a.C. 3. El tercer imperio es el babilonio con Nabucodonosor, entre los años 606 y 538 antes de Cristo. 4. El cuarto imperio es el Medo-Persa, con Ciro, entre los años 338 y 336 antes de Cristo. El quinto imperio es el Medo-Persa. El quinto imperio es el imperio griego, con Alejandro Magno, entre los años 336 y 100 antes de Cristo. El sexto imperio es el imperio romano con los Césares, entre los años 31 y el 476, o sea, el año 31 antes de Cristo y 476 después de Cristo. 7. El séptimo imperio es el de Roma, restaurado con el nombre de Comunidad Europea, que se inició el 25 de marzo de 1957 en Roma y se extenderá hasta su fase final con el emperador mundial llamado en la Biblia de la siguiente manera: 1. El anticristo. 2. El hombre de pecado. 3. El inicuo. 4. El hijo de perdición. 5. La bestia. 6. El cuerno pequeño. Esta etapa del Imperio Romano tiene 2 fases. La primera es la Comunidad Europea y la última es el reino del cuerno pequeño.
El Imperio Romano finaliza con la implantación del reino de Dios en la tierra después de finalizar la Cuarta Guerra Mundial. ¿Y por qué digo la cuarta si cuando se enseña la profecía regularmente es la tercera? Se dice, Armagedón representa la tercera. Porque ahora en nuestros días, delante de nuestro, tocándolo casi, hay una guerra mundial. Y en el paralelismo de Dios hay una guerra mundial. La tercera va a ser ahora en el tiempo de la iglesia. La cuarta es la de Armagedón, en donde Jesús desciende para la guerra e implanta el reino milenial. Es un tema fascinante de la profecía del Apocalipsis, de la profecía bíblica, de la cronología bíblica de lo que estoy hablando, que ahora es todo a grandes rasgos, años y años en distancias, pero después todo es bien cerquita ahí, 7 años, 8 años, 10 años, todo ahí ligadito. El Apocalipsis tiene 7 años, la semana 70 de Daniel. Los primeros 7 años del Apocalipsis es la semana 70 de Daniel. 7 años. La primera etapa están 2 profetas, Apocalipsis 11, y la segunda etapa, los segundos 3 años y medio, está el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño de las profecías de Daniel, el emperador último. Y ahí entran todas las demás profecías, tanto del Apocalipsis como del Antiguo Testamento. Fascinante. Pero ahora estamos hablando de los imperios mundiales, de esa situación tan interesante. Y son 7, y lo tenemos que hacer por el hecho de las bestias del Apocalipsis, donde tienen 7 cabezas, que unas de las expresiones del simbolismo son los imperios mundiales que afectaron al pueblo de Dios. Más que interesante. Bueno, en el próximo programa vamos a continuar con este tema tan importante. Le invito a que me acompañe, que sigamos con cosas muy importantes, y en su momento voy a leer Biblia. Ahora, como el tema es describir el gráfico para que usted lo entienda, ese gráfico tan importante que usted tuvo todo el tiempo ante sus ojos, después tomaré secciones, esencialmente la semana 69 y la 70, en su momento, y ahí va a entender el que quiere estudiar cosas muy importantes. Y para cerrar, quiero indicar por qué estoy haciendo este estudio. Porque he escuchado a hermanos de nuestros días y le he comentado sobre qué es lo que ellos dicen de la persecución de la iglesia, y que no están diciendo correctamente las cosas que el Señor les reveló. Pero no se puede hacer simplemente de palabras, hay que hacerlo en una manera descriptiva, como estos gráficos, en donde no hay forma de negar la Escritura, ni el plan, ni el propósito de Dios, ni los tiempos. No he presentado Biblia, ya va a venir el momento. Y he escuchado experiencias de hermanos sumamente importantes. O sea que bajo ningún aspecto voy a negar ni rechazar nada de lo que ellos han recibido. Ese no es el tema de lo que yo estoy aquí presentando. Lo que yo simplemente quiero, y lo que nosotros queremos, es que entiendan correctamente la cronología y dónde se aplican las cosas que ellos vieron, para que de esa manera hablen de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios dijo. ¿Por qué? Como muchas cosas suceden en la transición y van a afectar a distintas personas, hay cosas que, lo que estamos hoy en la iglesia, hay quienes se van a quedar a la semana 70 y ellos van a padecer lo que pase ahí, pero ya no como iglesia, sino como quien tiene el testimonio simplemente de Jesús. Y eso no lo pueden entender.
Entonces, las experiencias, revelaciones, visiones, sueños y todo lo que Dios le reveló es verdadero. Yo no estoy negando nada. Gracias a Dios que Él da esos dones tan maravillosos. De mostrar, así como le mostró Isaías, Jeremías, Ezequiel, a su pueblo, la iglesia, las cosas, para que nosotros sepamos los detalles. Gracias a Dios por ello. Yo no niego nada de eso. Lo único es importante saber los detalles de dónde van y en cómo se debe definir eso. Voy a hacer una situación muy importante para cerrar hoy sí. Entonces, estos hermanos, al no conocer lo que estoy presentando, la cronología bíblica, los detalles precisos y exactos de cómo Dios definió las cosas, textualmente en la Biblia, ellos confunden cosas y usan palabras inapropiadas para ciertos lugares. En el arrebatamiento, cuando el Señor lleve a la iglesia, en breve, se terminó la iglesia de Jesús el Cristo. Se terminó. Ahora, los que se fueron al cielo, se van a la boda del Cordero, son la iglesia de Él por siempre jamás. La novia del Cordero, a la ceremonia celestial, la iglesia vencedora. Los que fueron infieles y no estaban en obediencia se quedan. Se quedan. Bueno, cuando ellos están en la semana 70, perseguidos por el anticristo, por la bestia, por los judíos talmúdicos cabalistas, por los jesuitas y por todos, ellos ya no son iglesia de Jesús. ¿Está claro eso? La iglesia ya terminó. No hay más iglesia, no existe más el evangelio ni la iglesia de Jesús. Terminó. Los que se quedaron solamente tienen el testimonio de Jesús. Le invito a que usted haga un ejercicio práctico. Lea el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante hasta que termine el libro. Y dígame si usted encuentra alguna mención que diga: aquí está la iglesia de Jesús. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque Dios no se confunde en sus declaraciones. No existe porque no hay iglesia en ese periodo. En ese periodo están solamente los que se quedaron de la iglesia y que solamente tienen el testimonio de Jesús. Por eso en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón no pudo destruir a Israel, eso se hablará en algún momento si Dios quiere, entonces fue a perseguir ¿a quién? ¿A quién? A los que tienen el testimonio de Jesús. No dice a la iglesia. ¿Por qué no? Porque no hay más iglesia ahí. A los que tienen el testimonio. Entonces, ni bien la iglesia es arrebatada, comienza luego la semana 70 con el pacto de paz y seguridad, y ahí comienza una persecución y llevado a campo de concentración y a todo lugar a los que tienen el testimonio de Jesús. Ya no son iglesia, tienen el testimonio. Entonces, como no entienden esta realidad cronológica y profética del plan de Dios, al recibir la revelación dice: pero yo, el Señor me mostró, viví la persecución, venía la seguridad, caían los ejércitos, mandaban drones, hacían... ¿Sí? Yo no dudo nada de eso, absolutamente nada, yo sé que así va a ser exactamente. Pero no perseguían a la iglesia porque no hay iglesia, perseguían a los que tienen el testimonio de Jesús solamente. Nada más, no hay iglesia. Por eso, no es que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la semana 70 de Daniel, ni al final de tal trompeta, nada de eso. La iglesia va a ser arrebatada antes a la final trompeta del periodo de la iglesia. Entonces, estos hermanos no entienden esa parte. Y quiero mostrarle, a través de este estudio, a todos, que comprendan que en la semana 70 no hay iglesia de Jesús. Esa semana, los que van a estar ahí son los 2 testigos de Dios en Jerusalén, Apocalipsis 11, los 144.000 sellados. No va a haber ninguna predicación del Evangelio de los gentiles, olvídese.
Los dos testigos, los 144.000 sellados de las tribus de Israel, esos 144.000 son los que van a evangelizar. Nadie gentil ni de la iglesia que se quedaron. Y no van a hacer una nueva iglesia, van a avisarle al mundo qué tiene y qué no tiene que hacer en lo que viene. Es lo que estamos haciendo ahora en la iglesia. No te marques, no reciba esto, no hagas aquello, cuidad, prepara. Bueno, estos 144.000 van a hacer esos anuncios al mundo. No hay evangelio, predicación del evangelio gentil, ni de la iglesia actual. No existe más eso. Entonces, no hay que confundir estas etapas. Y las persecuciones que allí haya, van a ser a los que tienen el nombre de Jesús. ¿Está claro? Bueno, en la próxima próxima audición, continúo con estos temas. Dios le bendiga a todos. Hasta entonces.